Bueno, la idea sería más o menos mostrar cómo voy a ir armando el proyecto integrador para la segunda parte de Argentina Programa. Seguramente hay miles de formas de hacerlo. Yo voy a ir mostrando el proceso que voy haciendo con aciertos y desaciertos para guiarme yo y para por ahí alguna persona que lo necesite lo pueda ver y que le sea de utilidad, por supuesto, ¿no? Así que bueno, en primera instancia tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que armar un portfolio, el cual tiene que tener un header, bueno, con botoneras en la parte derecha superior y demás, una foto de perfil, una breve descripción diciendo algo acerca de nosotros, la experiencia que vamos a tener o que tenemos, la educación, ¿sí? Un estilo página de presentación. Además tiene que tener como estos círculos que van marcando tu hard y soft skills, una forma, como dice acá, una forma de visualización atractiva, donde se van a mostrar los grados de dominio de determinadas habilidades y proyectos en los cuales hayas tenido, ¿sí? Para eso también tenemos que crear un login y la plataforma tiene que contar con acceso para username, password y activar la edición del portfolio según lo que hagamos, ¿no? En esta parte de acá se muestra dónde tienen que estar los botones de edición, o por ejemplo el botón de logout, editar foto, editar el acerca de, editar estudios o eliminar datos y demás, ¿sí? Es hiper completo a mi criterio y vuelvo a repetir, seguramente hay miles de formas de hacerlo. Yo voy a tratar de mostrar cómo yo lo hago, con aciertos y desaciertos, porque también de los errores se aprende. Hoy, por ejemplo, en este video lo que quiero mostrar más que nada es cómo arrancarlo. Ya presentamos el proyecto, qué es lo que tenemos que hacer, está medianamente claro. Vamos a crear el repositorio en GitHub y lo vamos a ir haciendo paso a paso. Si bien el proyecto de Argentina Programa, la segunda parte que es Yo Programo, dicen que hay que utilizar lo que es GitHub, pero la versión por CMD, yo voy a utilizar el cliente que es GitHub Desktop, ¿sí? A mi criterio es mucho más práctica, mucho más útil, quizás no más útil, sino más fácil de entender, por lo menos para mí, ¿sí? Alguna persona que sepa bien cuál es la diferencia entre uno y otro, o por ahí cuáles son las ventajas, si lo quiere dejar en los comentarios, con gusto los voy a leer. Para arrancar el proyecto, primero vamos a crear el repositorio. Creamos un nuevo repositorio en el disco duro, ¿sí? De nombre le vamos a poner, al que yo quería ponerle, proyecto integrador. No puede tener espacios. Integrador, guión bajo, mi apellido y nombre. Acá es donde va a estar alojado el proyecto, que yo elegí un disco secundario, una carpeta que se llama Argentina Programa, y adentro el proyecto final. Dentro de esta carpeta proyecto final se va a crear una más que se va a llamar proyecto integrador, nombre y apellido, en el caso que yo elegí. Tenemos la posibilidad de inicializar el repositorio con un readme. Yo no lo hago, hay mucha gente que sí lo usa, yo en lo personal no lo utilizo. Y en el caso de que lo necesite lo voy a crear más adelante manualmente, así que no me preocupa. Esto de acá imagino que es el lenguaje en el que se va a utilizar. Yo esto lo dejo así tal cual como está.
Y la licencia la dejo en none. ¿Por qué? Porque si yo elijo algún tipo de licencia debo pagarla, y en cambio si se sube al repositorio. La única desventaja por ahí es que si es un proyecto, es un proyecto para presentarlo, no hay ningún tipo de problema, pero si fuera un trabajo para una empresa, habría que tener cuidado. ¿Por qué? Porque al crear el repositorio queda de manera pública, y cualquiera puede acceder siempre y cuando tengan la ruta, ¿no? Creamos el repositorio, acá se creó. Acá donde dice a la izquierda tenemos la ventana, van a ir apareciendo los archivos. Ahora yo también les voy a mostrar eso. Tenemos posibilidades de hacer branch y después de publicarlo en el repositorio. Así que vamos a dejarlo por el momento para empezar con el proyecto. Lo que vamos a hacer es bien sencillo como para inicializarlo, ¿sí? Antes de pasar a crear el proyecto, publicar el repositorio en GitHub, ¿sí? Es lo que yo quiero. Entonces voy a tildar acá, me pregunta el nombre, mantener el código privado, esto es lo que debería de tildar, para que me lo guarde, ¿sí? Si tuviéramos una cuenta paga nos registramos y lo hacemos ahí, pero como yo no la tengo, uso la versión gratuita, destildo esta opción y publicar repositorio, y esto me lo va a subir a mi cuenta personal que tengo en GitHub. Acá se creó el repositorio. Puntualmente yo uso, o por lo menos ahora estoy usando, el Visual Studio Code. También usé en su momento el Atom, y ambos tienen la opción de anexar GitHub y ya te lo crea, ¿sí? Entonces para eso lo que voy a hacer es abrir una carpeta. En este caso seleccioné la carpeta, ya empiezo a crear archivos con este de acá. Nuevo archivo, yo suelo poner index.html, enter, y si yo pongo HTML, elijo HTML5 porque es lo que yo voy a utilizar, y me crea la estructura mínima y necesaria como para poder escribir mi código HTML. Acá al costado, ¿sí?, tengo la opción, si yo toco acá, de subir los cambios o por lo menos hacer un branch a GitHub, pero no lo voy a hacer desde acá porque honestamente a mí me gusta mucho más hacerlo desde el mismo programa de GitHub. Como pueden ver, me creo un archivo que es el index.html que yo tenía acá. Le ponemos un título como para identificar: creación index commit to main. Se hizo el commit y me aparece el numerito 1 para hacer el branch y subirlo a mi cuenta en GitHub. Entonces push to origin, y ahí ya me subió el archivo al repositorio. Si yo acá digo, bueno, vamos a poner H1 y vamos a poner cualquier cosa como para mostrar la diferencia. Bienvenidos al proyecto integrador de Argentina, programa, y es la edición yo programa. Guardamos los cambios, yo hago control S. Automáticamente fíjense que acá me marco un 1 porque yo guardé los cambios, pero están guardados de manera local. Vamos a mostrar que sí se puede hacer desde acá. Confirmamos. Le ponemos un título como para identificarlo. Y se sincronizaron los cambios. Ven que yo acá
ya no lo tengo. Lo que sí, el GitHub Desktop me está diciendo que hay uno pendiente para subir al repositorio, ¿no? Ahí se está haciendo al original. Listo, ya quedó el original modificado. Y veamos esto cómo quedó. Bienvenidos al proyecto integrador Argentina Programa, yo programo. Así que bueno, por ahora eso es todo. Hasta el próximo video.